Bueno, en tu libro, Iconografías malditas, imágenes desencantadas, planteas que con el desarrollo del capitalismo el arte logró una cierta hegemonía respecto a las funciones que cumplía antes, religiosas, pero a cambio de convertirse en una mercancía. Sin embargo, planteas que es una mercancía particular. ¿Por qué? ¿Qué particularidad tiene, digamos, la mercancía en el arte como mercancía en el capitalismo? Bueno, en primer lugar, la idea original es de Benjamin, que dice el arte a partir del Renacimiento va conquistando, dice él, progresivamente su autonomía respecto del culto, ¿no? Y paga el precio, valga la expresión, de transformarse paulatinamente también en mercancía, porque bueno, es en la modernidad que se abre en el régimen capitalista un mercado para el arte y se conforma. Ahora, claro, es una mercancía muy especial porque, bueno, para decirlo de la manera más básica y esquemática, no se puede calcular el valor de esa mercancía por el tiempo socialmente necesario de trabajo y todas esas cosas que decía la economía clásica y sobre las que Marx vuelve en El Capital, por ejemplo, sino que se ponen en juego una serie de componentes, llamémoslo ideológicos en términos generales, y del fetichismo de la mercancía. En realidad el arte es una mercancía muy fácilmente fetichizable, ¿no? Especialmente porque en las condiciones de la modernidad y en la misma lógica que transforma el arte en mercancía, aparece, bueno, posiblemente por primera vez en la historia, en primer lugar la idea del valor del original, de la obra no única, irrepetible, irreproducible, etc. Y el valor de la firma del artista. ¿No? No sé, hay una leyenda apócrifa según la cual parece ser que Miguel Ángel fue el primer artista en firmar intencionalmente, digamos, una obra, y hay muchas anécdotas a propósito de este fetichismo. Hay una famosa de Picasso, que cuando Picasso ya era Picasso, durante mucho tiempo vivió gratis, se dice, porque todo lo que compraba lo pagaba con cheque. Y el que recibía un cheque firmado con la firma de Picasso no se animaba a cambiarlo. Porque no sé qué haría, lo colgaría en un cuadrito en la pared, no sé. Se deben vender en algún lugar ahora. Sí, es como una especie de chiste, pero que digo, sintomático, da cuenta de esta nueva situación en la que entra el arte, que es una situación muy como oculta, digamos, porque no es que Benjamin dice, con el Renacimiento pasamos del arte religioso a la religión del arte, ¿no? Es decir, aparecieron los museos, apareció la teoría estética, todos esos son inventos de la modernidad que dan cuenta de una separación del arte respecto de la vida cotidiana o del ritual religioso o lo que corresponda, y entonces una especie de sublimación romántica, digamos así, del arte y del artista. El arte está una especie de cielo platónico, claro, no contaminado por las alejado del mundanal ruido, claro, como decía de la historia, digamos, ni por la economía, ni por la política. O sea, es una doble operación de ocultamiento que se hace del carácter mercantil del arte, ¿no es cierto? Por otra parte, sí es cierto que esa nueva autonomía de las obras de arte existe respecto ¿no? Entonces se reconfigura toda la concepción y la teoría y la historia del arte, que también la historia del arte es un producto del Renacimiento, de la modernidad, ¿no? Como disciplina, digo, así establecida.
podría pensarse que tiene que ver con la forma de producción, digamos, que tiene el arte, en el sentido de que si uno piensa la producción capitalista como una producción seriada, que puede hacer cualquiera y que se mide, digamos, en tiempo, la producción artística, el trabajo del artista parece como lo contrario, algo que si lo hizo en una noche o le llevó 10 años, no determina su valor. Como uno dice, bueno, para volver al ejemplo, Picasso pinta la palomita en 5 minutos, a mí me puede llevar toda una vida y por más que yo quiera ponerle el tiempo socialmente necesario al trabajo, no resulta. Ahora, eso que vos decís es, si nos circunscribimos a lo que el propio Benjamin llamaría la obra urástica, ¿no? Esta obra única, afirmada, irreproducible, etc. Ahora, hay otras formas de arte donde no pasa eso. El cine, por decirte algo, ¿no? Ahora aparece esto de la reproductibilidad técnica y entonces ya eso es la industria cultural, que es otro fenómeno, porque hay un pasaje, hay un salto cualitativo ahí. Ya no es solamente que las obras de arte, porque estamos en la lógica del capitalismo, se transforman en mercancías, sino que son concebidas desde el vamos, como producción mercantil que tiene que otorgarle al capitalista una rentabilidad, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces ya pasamos a la lógica de la mercancía propiamente dicha. Claro, sí, de eso quería la producción de mercancías, no solo de la compra y la venta. Exacto, no solo de la... Sobre eso quería preguntarte, porque hay un debate entre los marxistas al respecto, porque bueno, la obra de arte tradicional, como vos decís, es verdad, se compra y se vende, pero su forma de producción es una forma más bien artesanal, no es la forma capitalista. Y la pregunta es si la industria cultural justamente no modificó eso, o sea, ya no solo se compra y vende, sino que se produce para el mercado, que es la definición estricta, digamos, de mercancía según Marx. ¿Vos crees que ese proceso sigue siendo un proceso contradictorio de intentos del mercado de avanzar sobre eso, o efectivamente ya hay una subsunción, digamos, de la producción cultural a la lógica del capital y habría que ver si eso sigue siendo arte o no? Bueno, son dos preguntas difíciles. Una cosa es, sí, hay una subsunción, eso no cabe ninguna duda. Lo cual no quiere decir porque digamos, no es lineal, ¿no es cierto? Evidentemente hay gente que sigue haciendo pintura de caballete, por decirte eso, ¿no? Pero la lógica de conjunto apunta más bien a esta masificación de la producción en manos de la industria cultural, lo cual también depende de las tecnologías, ¿no? No es lo mismo pintar al óleo sobre una tela que hacer una película o un programa de televisión, no sé. ¿Y ese proceso se alcanzó, digamos, una situación de subsunción? Sí, yo creo que sí. ¿Mayoritariamente, digamos? Yo creo que sí, porque aún la gente que hace arte artesanalmente, como decías vos hace un momento, inevitablemente, si es que quiere vivir de eso, tiene que tener un ojo puesto en las demandas del mercado. Digo, el mercado se transformó, con el mercado quiero decir eso que ya a partir de fines del siglo XIX empezó a llamarse la institución arte, ¿no? Sí. Que son los museos, la galería, los marchands, la crítica, toda la parafernalia, los jugadores, bueno, toda la parafernalia que se empieza a mover alrededor del mercado de arte. Entonces, es muy difícil, se los encuentra, yo conozco un par que podría nombrar, pero es muy difícil que los artistas logran sustraerse y digan, bueno, no, está bien, yo vivo de empleado bancario, de cualquier otra cosa, y en mis horas libres me dedico a hacer lo que a mí se me da la gana, lo que realmente es mi deseo o pienso que tengo que hacer. Siempre de reojo tiene que estar mirando si quiere el mercado. Vender su obra, mínimamente vivir de ella, tiene que estar mirando. Lo mismo pasa a los escritores. Bueno. Esa es una discusión enorme, porque es a partir de, por ejemplo, que
Adorno plantea toda su cuestión de la industria cultural, que lo hace, te recuerdo, a fines de la década del 40. De 40. O sea, sí, que sí. Imagínate que ahora 60 si viera 70 ahora, años después, sí, se volvería loco. Parece optimista Adorno, claro. en eso, porque... Entonces la pregunta es, ¿queda algún resquicio para lo que él llama la obra autónoma de arte, que no es autónoma en el mismo sentido, sino autónoma en el sentido de estar producida sin sustraerse incluso a su condición de mercancía, porque no puede hacerlo, porque está producida no pensando estrictamente en el mercado, sino con una lógica propia que rebase, ¿no es cierto?, los condicionamientos del mercado. Bueno, eso habría que estudiarlo para cada caso. Está cada vez más arrinconada esa posibilidad, ¿no? Lo que pasa es que todo esto se mezcla además con que ahora hay mucha diversificación en las formas de hacer arte, ¿no? Entonces uno tendría que preguntarse en cada caso, ¿y el arte conceptual, y las instalaciones, y el body art? Yo no sé si estoy tan de acuerdo con que la subsunción avanzó tanto. ¿En qué sentido? Que hay un montón de fenómenos, incluso los más, los que parecen más mercantilizados, por ejemplo, la financiarización de las artes plásticas, por ejemplo, que, no sé, con la última crisis se usaron como reservas de valor, las compras en los cuadros, o sea, que ya parece, digamos. Pero, sin embargo, el valor que tienen, o sea, el precio por el que se compra y se los vende, no está determinado, digamos, por el tiempo de trabajo socialmente necesario, ni puede medirse en eso, sino que al contrario, tienen esos precios exorbitantes, porque como que lo que se juega ahí como valor, lo que se le reconoce como valor, no es obviamente ni el trabajo que tiene incluido, sino como una especie de valor social que está más allá de la lógica del... O sea, cumple con la lógica del mercado en el sentido de la cotización, pero no responde a su producción como tal. No, de acuerdo, pero la cotización que vos decís, ¿está condicionada o sobredeterminada por qué cosas? Eso también es una complicación, porque hay un fenómeno de, ponerle en todas las comillas que quieras, modas, ¿no? Un artista o media docena de artistas, por X razones, se ponen de moda y cotizan. Yo no me acuerdo cómo se llama, una socióloga que escribe un librito que anda por ahí sobre el problema del mercado del arte, y dice una cosa muy graciosa, porque dice, ¿vieron cuando alguien se para admirado delante de una obra y dice, esto no tiene precio? Eso quiere decir, dice ella, que puede costar cualquier disparate. Porque es un buen negocio. Entonces, bueno, no sé, ahí habría que ver cuáles son los límites muy borrosos, esa frontera muy borrosa, entre... Porque cuando yo digo que el artista está mirando de reojo al mercado, no quiero decir con esto que lo haga conscientemente. Digo, hay un... Eso es lo perverso del mecanismo. Claro, hay un condicionamiento que te obliga, es como buscar trabajo, digamos. Sí. ¿No? También planteas en el libro que, a pesar de las ventajas, digamos, que el arte, con esa autonomía que logró en la modernidad, tiene en el sentido de no tener que responder a mandatos religiosos y demás, que supuestamente es una ganancia. Sin embargo, también el arte ha funcionado durante todo ese periodo de la modernidad, muchas veces utilizado por las clases dominantes o mecanismos de poder, y decís que, te preguntás si no es de alguna manera un cómplice intencionado, digamos, de esas ideologías, digamos, dominantes que se difunden. ¿Es así? ¿Es cómplice intencionado? ¿Puede zafar de eso, no? No, el mira, lugar que tiene. Digo, sí, sin duda que ese componente siempre potencialmente puede existir, pero una de las grandes ventajas que tiene el arte es que no se puede decidir taxativamente cuál es su función social. Creo que lo que se puede reivindicar de esa autonomía, en el sentido que Adorno le daba a ese concepto, es ese exceso, ese plus que tiene la obra de arte
yo hablo siempre de las obras de arte, ¿no es cierto? Sí. Porque arte es un concepto abstracto, realmente. No hay nada por la calle que sea el arte. Hay objetos que están siempre excediendo la utilización que se puede hacer de ellos. Eso vale tanto para el uso que pueda hacer la burguesía del arte como para el que podemos hacer nosotros, o puede hacer un movimiento revolucionario, lo que sea, donde la paradoja es que la misma eficacia de su pretendida funcionalidad depende de que no sea totalmente funcionalizable, de que realmente haya un componente que conmocione, que haga pensar o lo que sea en cada caso, más allá. Claro, tenga un valor en sí mismo previo para más allá de la instrumentalización, digamos, ¿no? Y incluso más allá de las intenciones conscientes originarias del artista o de quien lo haya producido, porque si no, no se entendería que tantos artistas que uno calificaría, o escritores, o que uno calificaría de reaccionarios, hayan producido obras que han revolucionado el arte. Sí, como decía Engels de Balzac, por ejemplo. Quería preguntarte, ya que mencionaste a Adorno y a Benjamin, vos señalás en el libro que Adorno y a la tecnología, que Adorno le hace una crítica a Benjamin por una consideración demasiado ingenua de la tecnología, por sus desarrollos sobre el cine y sobre la fotografía. Si ahí no es demasiado ingenuo, con que ese desarrollo de la tecnología implica justamente este avance del capital sobre la lógica de la producción artística y de la producción de ideas más en general. Pero quería preguntarte si no hay algo también inverso de parte de Adorno de atribuir este problema del desarrollo de la tecnología a una especie de característica general que él remonta, ¿no?, hasta el mito de las sirenas y demás. Con lo cual es una característica que es propia del capitalismo, pero que él la termina sacando del contexto capitalista porque la lleva a un mito propio de la racionalidad humana, digamos, en general. Sí. Si no hay ahí una antitecnología que es también un poco ingenua, digamos, respecto a que el problema es la tecnología y no la sociedad capitalista en donde está. Sí, calificar de ingenuo a Adorno no, es raro, ya sé. Eso es una pregunta. Pero sí es cierto, me parece que en esa larvada o sorda discusión que tiene con Benjamin, es un poco unilateral, ¿no es cierto? Porque él no ve el atravesamiento de la tecnología, porque Benjamin en ese sentido es muy claro. Él dice, el problema no es la tecnología en sí misma, sino que, porque la tecnología no es una masa inerte de objetos, digamos, o de máquinas funcionando. Es en sí misma una relación social. Entonces depende de el contexto, digamos, en la cual, de las relaciones sociales, de las relaciones de poder, políticas, etcétera, en la cual esa tecnología aparece y se desarrolla. Entonces siempre, si uno quisiera hacer una fórmula muy reductiva, diría la lucha de clases atraviesa también la tecnología, ¿no es cierto? Por supuesto que el poder está más de un lado que del otro normalmente, pero eso me parece que es notablemente para un pensador tan absolutamente dialéctico como es Adorno, ahí me parece que se le escapa una bronca particular que tiene con la cuestión tecnológica, ¿no? Que se nota en su cierto menosprecio por el cine. Por ejemplo, ¿no? Claro, yo pensaba, porque Benjamin, para mí, él donde hace la diferencia es que cuando contrapone, digamos, las posibilidades del cine o las posibilidades de la fotografía, él no es que no reconoce que existe, por ejemplo, un Disney para el cine, de hecho lo critica. Claro. Pero también reconoce que existió, por ejemplo, las vanguardias soviéticas en el cine, que son un poco la fundación, que eran todo lo contrario a eso desde el punto de vista político y desde el punto de vista estético, digamos, en el desarrollo de su forma. Lo que me parece que él discute
pegado a una estética de las vanguardias es una idea de recepción que también tenga eso vanguardista, de que sea algo colectivo, esa idea que tenía de ir o al teatro, digamos, al cine, fumarse un cigarrillo y verlo en la dispersión, que tiene más que ver con eso que con la tecnología en sí misma. Está muy bien lo que decís, porque con el cine pasa, me parece que esto también se le escapa a Adorno, que es muy raro, porque el cine es un lenguaje estético, un soporte semiótico, como se quiera decir, que es como si hubiera aparecido de la noche a la mañana de la nada. No se parece a nada que hubiera antes, no se lo puede comparar con ninguna otra cosa. Y eso hizo que apenas apareció, digo, salteando a los hermanos Lumière y el tren y pero en cuanto se metió gente como Eisenstein o Gigaberto o qué sé yo, las vanguardias enseguida se apoderaron de ese lenguaje, ¿no? Pensar por dónde empezó el cine que realmente importa, por los vanguardistas soviéticos, por Buñuel y Dalí, el expresionismo alemán. Entonces, con el cine es como si uno tomara una historia lineal, evolutiva del arte, diría, con el cine pasó exactamente lo contrario que con las otras formas de arte, que es que empezó por ser de vanguardia y después se academizó a la medida en que fue capturado por la industria, por Hollywood, la industria cultural o todo eso. Mientras que las otras artes siempre al revés, las vanguardias trataban de romper con tiene una forma la tradicional academia previa. Bueno. Digo, estas dialécticas muy particulares me parece que en este caso, solamente en este caso, Adorno no tiene razón, digamos, respecto a una discusión con Benjamin. Es cierto que uno podría decir, porque vos decís Disney, ¿no? Pero no es solo Disney. Benjamin se dio rápidamente cuenta de la utilización que los nazis hacían del cine, ¿no? Leni Riefenstahl y toda esa. Totalmente, sí. O sea que él tenía muy en cuenta este estatuto dilemático, digamos, y conflictivo al interior del propio lenguaje cinematográfico, ¿no? Quería preguntarte por otro personaje polémico que citás en el libro, que es Lukács, relacionado, ¿no?, con estos personajes, pero con sus propias ideas, que aparte no fue muy bien visto en los últimos años, en particular sobre sus escritos sobre el realismo, y vos decís algo provocador en el libro, que es que quizás esa idea de realismo totalizante que en su momento, cuando Lukács lo planteó, tenía sus problemas por la relación con el estalinismo y demasiado hegelianismo, quizás además en todo lo que se podía unir, quizás ahora, en esta situación de capitalismo tardío que describís vos, podría ser efectiva, claro, hay que repensarla. Y ahí hay varias complejidades a tomar en cuenta. Efectivamente, la defensa que en su momento hace Lukács primero, la defensa que hace de lo que él llama el realismo crítico del siglo XIX, esto, Tolstoy, Dostoyevsky, Balzac, Dickens, no sé qué, es contradictoria, porque por un lado ha sido tomada por la época además en que lo hizo como un poco un asentimiento indirecto a los mandatos estéticos del estalinismo, de la URSS y demás. De todas maneras, toma a estos grandes escritores, ¿no? O a Mann después en la actualidad, pero... A Thomas Mann, claro, que él ve como el último heredero en el siglo XX. También, digamos, raro para Lukács, muy poco dialécticamente, sin embargo, sale con los tapones de punta contra Kafka, Beckett, Joyce, toda esa gran vanguardia literaria de las primeras décadas del siglo XX, acusándolos de decadentismo burgués o lo que sea, ¿no? Formalismo. Ahora, de todas maneras, en esa defensa que hace, hay dos cosas interesantes. Primero, Lukács se da cuenta
porque nunca abandonó algo que él dijo ya en su etapa, bien interesante etapa pre-marxista, de el alma y la forma, la teoría de la novela y todo eso, que es que esos grandes realistas críticos del siglo XIX, su paradójico éxito había sido el de haber fracasado en intentar recomponer la gran totalidad orgánica que había sido la épica clásica, ¿no? Cosa que en la modernidad y en el capitalismo es imposible por lo que Weber llamaba la fragmentación de las esferas de la experiencia, la división del trabajo. Pero que además él hace esa defensa porque él tiene la idea de que la sociedad burguesa ya está en un estado de descomposición, no importa, puede durar siglos una descomposición, pero está en un estado de descomposición cultural que ha degradado incluso lo mejor de su propia tradición, y que sería entonces un rol de la izquierda para la cultura el rescatar, resignificando en su nuevo contexto esa gran tradición. La tradición revolucionaria de la burguesía. Exacto. Ahora, bueno, después otras cosas que dice Lukács sobre todo esto son realmente indefendibles. Pero a lo que iba tu pregunta es a esta idea de totalidad y de realismo. Porque, ¿cuál sería la...? En realidad yo le robo un poquito, lo puedo decir acá, a Jameson, ¿no? En todo esto. Aunque hay que ver si lo entiendo bien, y de todas maneras me lo tomo a mi manera. El problema con la llamada posmodernidad es esta especie de borradura de los límites entre la ficción y la materialidad de lo real, ¿no es cierto? Cuando vos tenés para hacer una caricatura una frase como la que se le atribuye, simplificando un poco a Derrida, no hay nada fuera del texto, tenés el problema de que si no hay nada fuera del texto, tampoco hay texto, porque el texto se tiene que recortar contra alguna otra cosa que no sea texto, para que tenga un principio de identidad, digamos. Entonces, el problema de la ideología dominante ahí es el éxito que ha tenido en borrar esas fronteras, ¿no? Y que todo aparezca como una gran realidad virtual, ¿no? La posverdad. Matrix permanente, digamos. Hoy le dicen la posverdad, la fake news y demás. Exacto. Entonces, digamos que frente a eso, un poco de realismo siempre será pertinente, como decía Mazzotta. Pero claro, la idea de totalidad es complicada. Esa discusión, bueno, la tiene Adorno con Lukács. La tiene Althusser también cuando lo acusa a Lukács de lo que él llamaba la totalidad expresiva, ¿no? Es decir, la idea de que una obra de arte, una novela, etcétera, es una realidad particular en sí misma, por supuesto, pero es una parte de la totalidad que expresa en su conjunto a la totalidad misma. Entonces, otra vez se vuelve heterónoma respecto de esa totalidad, pierde su relativa autonomía. Bueno, y quería preguntarte, yéndonos un poco de tu libro, sobre cómo ves el panorama del debate marxista no tan amplio, ¿no? No, ¿cómo lo ves a partir, digamos, de la crisis que hay de 2008? Si ves que esa crisis capitalista, digamos, en la que estaba, cambió en algo el debate marxista, pensando en que supuestamente desde entonces se venden más libros de Marx, sale uno de los personajes famosos, digamos. Sí, ahí hay varias... Yo creo que todavía estamos en una incierta etapa de transición, ¿no? Después de todo, el 2008
para los tiempos históricos fue antes de ayer. Ajá. Pero, y la crisis continúa y evidentemente no tiene, los capitalistas no le encuentran la salida, que no creo que la tenga. El problema es que tenemos enfrente, ¿no? Entonces creo que esa transición, porque digo, la izquierda revolucionaria, etcétera, no ha encontrado mundialmente una manera, un proyecto para oponer eficazmente de conjunto a o ser una alternativa plausible todavía a la descomposición o la crisis del capitalismo. Entonces, en esa incertidumbre, claro que hay interés por Marx y por el marxismo renovado. Yo no estaría tan seguro de que todavía el debate, el gran debate teórico-práctico sobre el marxismo tan felizmente siendo desarrollado. ¿No? Claro. Uno puede citar nombres individuales que pueden parecer más o menos interesantes, y uno me saldrá con Jameson y otro con Badiou y otro con Zizek, no sé, pero quiero decir, el gran debate político que el marxismo tiene que dar en un político, en el sentido más amplio posible del término, que incluye a la cultura, a la filosofía, a lo que sea, ¿cierto? Digamos. Claro. Bueno, veremos, pero todavía está muy en ciernes, me parece. Bueno, muchas gracias, Eduardo, por la entrevista. Al contrario, muchas gracias por la entrevista, estuvo muy bien.